Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más y en particular para nuestro último programa por el ciclo 2011 que tendrá, entre otras cosas, una conversación, una entrevista en un rato nada más con el ministro de Industria, Energía y Minería de nuestro país, con el ingeniero Roberto Kramerman. Hay tantísimos asuntos para conversar con Kramerman, entre otras cosas, la reciente cumbre del Mercosur, lo que dejó a propósito el arancel, la firma, aparentemente, de este acuerdo a nivel nacional por la minería de gran porte y, por cierto, en materia energética, qué pasa con los combustibles, qué pasa con la UTE, entre otras cosas, a usted que le interesa qué va a pasar con las tarifas de UTE, por ejemplo, en enero, y las del combustible, bueno, lo vamos a conversar en un rato con el titular de Industria. Además, enseguida, después de la presentación de nuestros compañeros, como siempre, vamos a conversar con el director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Vaya si se ha conversado por estas horas, si hemos escuchado a través de los informativos de televisión esta última resolución. Más que última resolución, el conocimiento público a la que hemos estado enfrentados los montevideanos en particular, de que no habría inspectores en las fiestas tradicionales, ni el 24 ni el 25, ni el 31 ni el 1. Bueno, ya les adelantamos que algo se solucionó, por lo menos parches se pusieron, pero vamos a conversar un poco en profundidad a propósito de cómo se llega a esto y eventualmente, bueno, cómo no volver a pasar por estas instancias en los años que vienen. Enseguida la conversación con Bosca. Ahora, como siempre, la bienvenida a nuestros compañeros. Lorelei Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, el Frente Amplio va a tener realmente un verdadero verano caliente a raíz de que, bueno, van a comenzarse a tejer las alianzas a partir del 10 de enero para elegir al candidato o los postulantes para las internas de mayo. Nos vamos a meter en esa interna de la coalición de izquierda, también de cara a lo que va a ser el 2012. Y a propósito del 2012, otra vez el asunto de la tierra va a estar porque es una inquietud del gobierno. Se van a enterar en un ratito, más allá que a nivel parlamentario no se pudo por estas horas aprobar porque no hubo quórum, porque faltaron los legisladores oficialistas, el famoso tema del impuesto a la tierra. Pero bueno, en el 2012 se vuelve sobre esos fueros y se va a conversar desde la izquierda a propósito de la extranjerización de la tierra. Ahora la bienvenida a Nicolás Núñez. Nico. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches a todos los televidentes. Para nuestra segunda intervención se viene un gran conflicto, pero un gran conflicto a nivel del transporte ferroviario, si es que el gobierno concreta lo que anuncia, que antes de fin de año, algunos días después, finalmente se emite el decreto para la reforma de AFE. Sí, bien dijiste para la segunda entrada, porque ahora, inmediatamente, y arranco contigo, Nico, vamos a conversar a propósito de esto que fue noticia por estas horas en Montevideo y que tiene que ver con esta disposición de los inspectores de tránsito que de alguna manera fue emparchada por las autoridades. ¿Estuviste averiguando algo más? Claro, casi que a manera de introducción de la entrevista que vamos a ver en estudios, nada más en minutos con Hugo Bosca, mucho se ha hablado y se ha criticado a la Intendencia por esta situación, generada a partir de la difusión de esta noticia de que iban a existir dificultades para implementar los controles de tránsito, tanto el 24 y 25 como el 31 y el 1. Los cuestionamientos no solo vinieron desde la oposición, desde donde uno podía pensar que serían lógicos, sino que también desde dentro del oficialismo, desde dentro del Frente Amplio. Hubo algunos legisladores, por ejemplo, Víctor Semproni, que públicamente se expresó molesto y contrariado por esta situación generada. Esta situación dentro de la administración de Olivera, lo que se señala es que es algo generado desde la época de que estaba el ex intendente Arana con ADEOM, ¿verdad? Claro, es que hay que ser claros en este asunto, ¿no? A ver, se juntan un par de factores. Por un lado, este convenio que tenía Arana con ADEOM, o que firmó Arana oportunamente con ADEOM, y por otro, que caiga un fin de semana el 24 y 25. Entonces, como que se da una doble particularidad. Las actuales autoridades de la comuna esgrimen que en ese convenio se otorga el beneficio del descanso del fin de semana a los trabajadores de tránsito y que eso fue lo que de alguna manera terminó de servir como trampolín para que las dificultades fueran mayores a las imaginadas. ¿Y existe alguna alternativa como para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, la Junta Departamental está de receso, hay una sesión la semana que viene, por ejemplo, en torno al tema de las patentes, pero ya, por ejemplo, desde la oposición, el edil colorado Martín Bueno ha planteado en la interna de su partido, y lo va a plantear después del receso del legislativo departamental, que para las próximas contrataciones de inspectores de tránsito, este acuerdo quede por el camino. Es una línea que no es distinta a la que ha aplicado el Frente Amplio y la administración de Ana Olivera en otros asuntos que también eran un tanto complicados con ADEOM. Por el momento es la única iniciativa que hay firme sobre la mesa. Desde la bancada de legisladores departamentales de Frente Amplio nos decían que no se había conversado sobre el asunto, pero no se descartaba poder establecer algún contacto con la oposición para llegar a un buen puerto.
Y naturalmente que la alta siniestralidad que se ha dado hace que la gente esté particularmente sensible con este tema y haya hecho, entre otras cosas, que haya estado en las portadas de todos los informativos esta persona a quien vamos a recibir con mucho gusto ya aquí en nuestros estudios. Hugo Bosca, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. En primer lugar, ¿cómo le cayeron esas críticas? Más que críticas, algunos cuestionamientos desde el propio oficialismo a nivel parlamentario. Bien, a ver, nosotros nos encontramos una realidad, producto de una historia, y nos parecía que lo mejor era decir la verdad de lo que iba a suceder el 24 y el 25. Quizá políticamente no sea lo mejor, pero también no es bueno decirle a la ciudadanía una cosa que no iba a realizarse. Yo creo que a partir de gestiones donde participó la UNACEB, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Interior, la Intendencia de Avión, llegamos a una solución que de alguna forma resuelve esta situación, digamos, pues no fue un conflicto, esta situación que estaba planteada. Y yo, una sola reflexión, no solo para los compañeros que a veces nos critican, sino también para la oposición. Yo creo que hay que pensar todos los días en el tránsito y en el transporte, hay que pensar todos los días en los accidentes fatales, y no solo cuando se genera esta situación. Lo digo esto con mucha calma, pero también con mucha firmeza, porque algunas situaciones de leyes que ha enviado la UNACEB todavía están en el Parlamento sin aprobar. Si creemos que son algunas de las leyes que harían o darían beneficio para terminar con este flagelo que es el tema de los accidentes fatales. Es decir, entonces no solamente hacer un saludo a la bandera, no solamente saludar a la tribuna, sino ocuparse del tema. Digamos, ese es el mensaje. Yo digo que hay gente que vive preocupada y gente que se preocupa en un momento. Yo saludo a los que viven preocupados. El que se preocupa en un momento y solamente por hacer una declaración es noticia, bienvenido por él, es un problema de él, no es mío. Ahora, Bosca, por allí también se dice que si esto no salía a la luz a través de la prensa, pasaba inadvertido. Bien, a ver, tenemos que manejar una realidad que es concreta y esta crisis de alguna forma o esta situación generó mejora. Y esto es difícil de explicar, pero a ver si logramos ponernos en la situación. Nosotros los últimos 24 trabajamos hasta horas de la tarde, como se va a hacer ahora, hasta las horas normalmente que trabajan todos los inspectores, y el 25 no hubo servicio. Pasó inadvertido, se puede decir que está bien o está mal, pero era lo que se hacía históricamente. Yo creo a partir del informe que es cierto, estas fiestas justo coinciden con un fin de semana, teníamos resuelto hasta las 16 horas, porque no hay que cambiar una realidad, hasta las 16 horas el servicio, y los trabajadores pedían garantías que nosotros de alguna forma cedimos para que la jornada se terminara. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas? Bueno, los temas eran particularmente de locomoción y de garantías por si sucede algo, ojalá no sea así, en un juzgado, en una situación compleja, tener el asesoramiento legal correspondiente. A partir de que estos dos elementos fueron de alguna forma eliminados y bueno, se le dio las garantías a los trabajadores, se realizan las tareas como se realizaron el 24 pasado, con una situación que yo digo que a veces las crisis traen estos beneficios, que la administración entendió que el 25 había que dar servicios y el primero también, y abrimos una lista de voluntarios, porque así Dios lo entendió, dijo que estaba bien, que era un tema voluntario, que trabajar un feriado no laborable. Y bueno, podemos ir con tranquilidad que tenemos un servicio para el día 25 que, de nuestro punto de vista, para las características del 25 de diciembre, va a ser un buen servicio. ¿Cuánta gente va a participar? Hoy tenemos 18 anotados en un turno y 12 en otro. La idea es tener 3 móviles, algunas motos, pero digo, para un 25, particularmente en la mañana, que es donde tenemos que controlar más, creemos que es un buen servicio. Y todos sabemos que el 25 después no sé, de las primeras horas de la mañana, todo el mundo se va a terminar, digamos, a descansar de la noche que tuvo, o se va a almorzar con sus familiares más cercanos. Ahora, pero esa cantidad de gente es la que va a trabajar en la madrugada del 25, de la noche del 24 para el 25. La gente que va a empezar a trabajar el 25. ¿A El qué 24, yo prefiero no manejar, digo, las horas del servicio. Las horas del servicio. Sí. Imaginemos, digo, los servicios normalmente empiezan a 5 a 6 de la mañana, ahora vamos a tener los primeros funcionarios, y hasta altas horas de la noche vamos a tener el servicio del 24.